¿Te has preguntado por qué tu código se vuelve cada vez más lento a medida que crecen los datos? La respuesta está en el coste computacional de tus algoritmos. Si alguna vez te has preguntado por qué tu código es más lento con más datos, este vídeo es para ti. Hoy vamos a ver cómo esos inofensivos bucles anidados pueden convertir tu proyecto en una tortuga. Veremos cómo afectan los bucles anidados al rendimiento de tu código y, más importante aún, veremos cómo optimizarlos para transformar tu rendimiento. Te aseguro que los resultados te van a sorprender. Ahora hablemos de lo que ocurre cuando anidamos bucles. Si tú tienes un bucle dentro de otro, estás ejecutando una operación por cada elemento del primer bucle. Pero para cada uno de esos elementos también recorres todos los elementos del segundo bucle. Esto significa que en total ejecutas el bucle interno tantas veces como elementos tenga el bucle externo. Por ejemplo, si tienes un array de n elementos y ambos bucles recorren ese array, la cantidad de operaciones que realizará tu algoritmo será n veces n, es decir, n al cuadrado. Esta complejidad la llamamos complejidad cuadrática y se representa como O n al cuadrado. Déjame mostrarte cómo funciona esto con números. Si n es 10, un solo bucle realizaría 10 operaciones, pero con dos bucles, uno anidado dentro del otro, el total de operaciones sería 10 por 10, o sea, 100 operaciones. Ahora, si tuviéramos n igual a 100, un solo bucle haría 100 operaciones, ¿verdad? Pero al anidar dos bucles realizarían 100 por 100, es decir, 10.000 operaciones. Como puedes ver, cada vez que aumentamos el tamaño de los datos, el número de operaciones crece exponencialmente. Esto, como ya os he dicho, es lo que llamamos complejidad cuadrática y es uno de los principales motivos por los que los algoritmos que utilizan bucles anidados tienden a ser mucho más lentos con conjuntos de datos grandes. El problema de esta complejidad es que se vuelve insostenible a medida que los datos crecen. Un algoritmo que puede funcionar bien con 10 elementos puede volverse inmanejable cuando tienes 1000 o 10.000 o 100.000 o 1.000.000 de elementos. Imagínate, porque el número de operaciones se dispara rápidamente. Ahora imagina que añades un tercer nivel de anidación. Estarías iterando con 3 bucles anidados. Esto significa que por cada iteración del primer bucle, el segundo y el tercero se ejecutarían completamente, lo que eleva la complejidad temporal a O(n) al cubo. En términos prácticos, para cada elemento del primer bucle recorrerás todos los elementos del segundo y por cada elemento del segundo recorrerás todos los elementos del tercero. Esto significa que el número de operaciones crecerá al cubo del tamaño de los datos. Volvamos a usar el ejemplo de antes. Si n es igual a 10, realizarías 10 a la 3, o sea, 1000 operaciones. Y si n es igual a 100, vas a realizar 100 a la 3 operaciones, o lo que es lo mismo, 1.000.000 de operaciones. La complejidad cúbica es aún más costosa que la cuadrática y su rendimiento se deteriora rápidamente con el aumento del tamaño de los datos. En casos donde se manejan grandes volúmenes de información es casi impracticable sin optimizaciones. ¿Y cómo podemos optimizar el código en estos casos? Bien, pues como siempre en programación no existen balas de plata o soluciones mágicas que lo arreglen todo, pero vamos a ver algunas estrategias que te ayudarán a optimizar tu código. Como siempre digo, lo importante es tener las herramientas que nos puedan ayudar a solucionar un problema, para luego poder aplicarlas donde creamos conveniente. Aclaro que los bucles no son malos por definición, y aquí no hablo de no usarlos, hablo de usarlos con cabeza y conocimiento. Y finalmente, yo los ejemplos los voy a hacer con C#, que es el lenguaje con el que yo me siento cómodo y que a mí me gusta, pero esto aplica a cualquier lenguaje de programación. Puedes estar viendo los ejemplos y extrapolarlo a tu lenguaje de programación favorito. Pues venga, vamos a ver todo esto que hemos estado hablando con casos prácticos, con código, que es lo que nos gusta a nosotros. Ver y tocar y demostrar. Vamos a ver algunas técnicas que nos van a ayudar a optimizar esos bucles for anidados y cómo podemos sacarle un poquito más de rendimiento. Vamos a comparar la diferencia entre usar un bucle anidado y usar el elemento hashed. Primero os voy a explicar el ejemplo que he montado aquí, ¿vale? Simplemente estoy utilizando unas librerías de benchmark de .NET que lo que van a hacer es comparar el resultado, ver los tiempos de proceso de cada uno de los métodos para que podamos comparar empíricamente y ver qué opción es más óptima. Vale. Para el ejemplo, lo que voy a hacer es simplemente he preparado un test de benchmark donde inicializamos
dos listas, simplemente para inicializar las listas, algo muy sencillo. He hecho aquí un bucle donde durante 1000 iteraciones voy metiendo números en la lista 1 y luego números en la lista 2. Lo que he hecho es que la lista 2 contenga los mismos números que la lista 1 más 500 para que exista, pues la mitad de ellos coincidan y haga una operación. Y luego lo que hemos hecho aquí es crear dos métodos. Uno que va a iterar estas dos listas con un bucle anidado, un for each dentro de otro for each, y lo que vamos a hacer es comparar las dos listas para buscar coincidencias. Aquí simplemente si coincide, básicamente he hecho una operación matemática para simular un poco de delay, para que tarde un poquito haciendo algo, ¿vale? Y luego hemos creado la misma búsqueda, la misma funcionalidad, o sea, buscar elementos coincidentes dentro de las dos listas, pero esta vez lo hemos hecho usando hashsets, ¿vale? Entonces, lo único que he hecho ha sido la lista 2, donde simplemente meto todos los elementos de la lista 2 para tenerlas en una clase hashset. A ver, antes de comparar el rendimiento entre los bucles anidados y los hashsets, es importante entender qué es un hashset y por qué es tan eficiente. Un hashset es una estructura de datos que es muy eficiente cuando se trata de verificar la presencia de un elemento en un conjunto, ¿vale? A diferencia de una lista o un array que tienen que recorrer todos sus elementos para encontrar una coincidencia, el hashset utiliza una técnica llamada hashing para almacenar los datos de forma que puedas encontrarlos rápidamente, sin necesidad de comparar todos los elementos uno por uno. Por eso es tan rápida. Básicamente, un hashset convierte cada elemento en un número único, llamado un hashcode, y utiliza este número para almacenar y recuperar los elementos de manera muy rápida. Gracias a esto, las operaciones de búsqueda en un hashset se hacen en tiempo constante, o lo que llamamos O1, sin importar cuántos elementos haya en el conjunto. En contraste, si usamos un bucle anidado para buscar elementos en dos listas, el tiempo de búsqueda se incrementa de manera cuadrática, como ya hemos explicado anteriormente, porque tenemos que comparar cada elemento de una lista con todos los elementos de la otra lista. Por eso, cuando usamos hashset, podemos reducir drásticamente el número de operaciones necesarias para encontrar esa coincidencia. Esto es lo que hace que los hashsets sean extremadamente útiles cuando estamos buscando elementos únicos o verificando la existencia de un valor en grandes colecciones de datos. Vamos a lanzar el benchmark y vamos a ver, vamos a comparar cuánto tarda. Primero va a lanzar, como os he dicho, bucle anidado y luego va a lanzar con hashset method y el benchmark nos va a dar los tiempos de cada uno de los métodos y los podremos comparar. Yo voy a cortar el vídeo y editarlo para que no tarde tanto. Vale, pues esto ya ha terminado y como podéis ver aquí, el resultado es bastante espectacular, la diferencia entre usar un bucle anidado y usar un hashset. Podemos ver aquí que la diferencia de lo que tarda en ejecutar entre un bucle anidado y un hashset viene siendo del orden de 80 veces más rápido el hashset que el bucle anidado. Además podemos ver que el error y la desviación en el hashset es bajísimo. Esto quiere decir que los procesos y distintas ejecuciones son muy constantes en el tiempo, ¿vale? Este error y esta desviación es lo que Benchmark marca como diferencias que pueden haber entre distintas ejecuciones. El margen de error entre los tiempos que está marcando y las diferencias de desviación. Aquí podemos ver que es ultra estable. Por lo tanto, podemos ver que el uso de hashset es claramente una opción muchísimo más eficiente en términos de tiempo, mientras que el bucle anidado tarda significativamente más en encontrar todos los elementos y en encontrar las coincidencias dentro de las listas. El hashset reduce drásticamente el tiempo de búsqueda, haciendo que la operación sea casi instantánea en comparación. Vamos a ver ahora otro ejemplo con otra técnica que se llama búsqueda binaria. Aquí tengo el ejemplo para técnica de búsqueda binaria, ¿vale? Básicamente hacemos lo mismo, inicializamos un benchmark, inicializamos las dos listas y aquí hay una cosa importante, que es que la lista 2
la vamos a ordenar. Porque para realizar búsquedas binarias, la ordenación es un factor imprescindible. ¿Vale? Y luego aquí hacemos exactamente los mismos ejemplos que hemos hecho antes. Dentro de bucle anidado buscamos coincidencias entre las dos listas y cuando encontramos una coincidencia realizamos una operación un poquito costosa. En cambio, en la búsqueda binaria lo que hacemos es que dentro de el array 2, el que está ordenado, hacemos un binary search contra el array 1, contra el listado 1, y para buscar una comparación. Aquí nos dice que si es mayor o igual a 0, simplemente realizamos una operación matemática para simular algo coste computacional. Pues en este ejemplo vamos a comparar el uso de un bucle anidado frente a la búsqueda binaria. La búsqueda binaria es un algoritmo extremadamente eficiente que en lugar de revisar uno por uno cada elemento de una lista, divide la lista ordenada a la mitad en cada paso, reduciendo el número de comparaciones de forma exponencial. Esto hace que su tiempo de ejecución sea O logaritmo de n, lo que es mucho más rápido que el bucle anidado, que tiene una complejidad de O(n)². En lugar de comparar cada elemento uno por uno, como haría un bucle anidado o una búsqueda lineal, la búsqueda binaria localiza el elemento en O logaritmo de n, lo que lo convierte en una opción mucho más rápida para listas grandes. Para usar una búsqueda binaria hay que tener en cuenta que solo funciona en listas que ya están ordenadas. Si os habéis fijado, en el ejemplo hemos ordenado el listado 2. Si la lista no está ordenada, primero debes ordenarla. Luego lo que haces es comparar el valor que estamos buscando con el valor del medio de la lista. Y si el valor es menor, descartamos la mitad superior de la lista. Y si es mayor, descartamos la mitad inferior de la lista. Y luego repetimos el proceso con la mitad restante. Y este proceso se repite hasta que encontramos el valor o hasta que no queda ningún valor por buscar. La ventaja frente a una búsqueda lineal o un bucle anidado: en la búsqueda lineal tienes que recorrer cada elemento de una lista, uno por uno, hasta encontrar el que buscas. En cambio, en la búsqueda binaria, en cada paso reduces el número de elementos a la mitad, lo que acelera significativamente el proceso. Esto es ideal cuando se trabaja con listas muy grandes, ya que el número de operaciones crece muy lentamente en comparación con una búsqueda lineal. Vamos a ver el resultado de la ejecución. Podemos ver la diferencia también abismal entre el bucle anidado y la búsqueda binaria. Y podemos ver que el orden de magnitud es como unas 15 veces más rápida que el enfoque de bucle anidado. Yo he mostrado aquí un par de técnicas que podemos utilizar para optimizar nuestros bucles anidados, pero existen muchas más. Yo, si te gusta el tema y te parece interesante, pues te animo a profundizar más en ello, ¿vale? Puedes buscar cosas como la programación dinámica, que lo que hace es que almacena los resultados de sus problemas en una tabla para evitar cálculos repetidos. Esto hace que mejore el rendimiento de los algoritmos que normalmente usarían bucles anidados. También puedes usar algoritmos de ordenación eficientes. Pues puedes hacer que en lugar de utilizar bucles anidados para ordenar listas, como podría ser la ordenación burbuja, puedes usar algoritmos más rápidos como Merge Sort o Quick Sort. Luego puedes usar estrategias como dividir y conquistar, ¿no? Divide un problema en subproblemas más pequeños y resuélvelos de forma independiente para reducir la complejidad temporal de este problema. Como os he dicho, algoritmos como Quick Sort o Merge Sorts que os he comentado hace un momento utilizan este enfoque. Puedes usar caché, que es similar a la programación dinámica. Lo que vas haciendo es guardar los resultados de funciones costosas en una caché para que no tengas que volver a calcular los mismos valores. Puedes usar mapas o diccionarios. En lugar de comparar elementos en listas, usa diccionarios para hacer búsquedas en tiempo constante, como hemos mostrado con Hachette. Puedes usar paralización. Esto lo que te va a permitir es distribuir el trabajo entre múltiples procesadores o núcleos para realizar varias operaciones de manera concurrente. Con esto vas a mejorar el tiempo de ejecución en sistemas multicore. Y por último, por ejemplo, prefiltrado de datos. En lugar de procesar todos los datos a la vez, si es posible, realiza un prefiltrado para reducir el conjunto de datos sobre el que se aplican las operaciones costosas. Así, bueno, por lo menos reducirás un poco sobre el número de elementos sobre el que realizamos estas operaciones. Bueno, y como os he dicho, esto han sido solo un par de ejemplos y algunas técnicas más que podéis usar, pero dime en los comentarios, ¿tú conoces alguna otra técnica para mejorar el procesado de bucles? No lo dudes y ponlo en comentarios. Y ya sabes, si te ha gustado este vídeo, nos vemos en la siguiente, dale a like, suscríbete, campanita,
comenta y todas estas cosas que ayudan a que el algoritmo promocione el vídeo hasta el infinito. Nos vemos en la siguiente.